Hoy vamos a trabajar con la transformada de Laplace. Esta es muy útil porque, bueno, para resolver ecuaciones diferenciales de diferentes órdenes por las propiedades que tiene, pero en particular cuando se tienen funciones que son discontinuas. Entonces, bueno, para empezar vamos a trabajar ahorita con cuál es su definición, cómo se calcula y ya después la empezaremos a utilizar para resolver sistemas, bueno, ecuaciones diferenciales. Entonces, bueno, vamos a primero a definir la transformada y vamos a ver cuáles son las condiciones que tiene que cumplir una función para después tratar de buscar su transformada. Digo, no se garantiza que porque una función tenga estas características va a tener transformada, pero para que se pueda calcular su transformada, la función tiene que cumplir estas características. Entonces, la primera cuestión es que voy a tener una función definida dentro de los positivos, incluyendo el cero. Entonces, la función va a estar definida para t mayores o iguales que 0. Entonces, f va a ser lo que se le llama seccionalmente continua, lo cual ahorita voy a definir. Entonces, voy a tener un intervalo alfa y beta, y t va a poder tener valores entre alfa y beta, incluyendo los extremos, en donde voy a poder partir el intervalo con un número finito de puntos, donde voy a considerar los puntos T0, T1, T2, así hasta Tn, donde T0 van a estar ordenados, entonces T0 es menor que T1, T1 menor que T2 y así hasta el último que va a ser Tn, en donde T0 va a corresponder con alfa y Tn va a corresponder con beta. Ahorita voy a hacer como una representación de lo que significa, pero entonces lo que tienen que cumplir para ser seccionalmente continuas son dos características con esto que acabo de decir. Uno es que f debe ser continua en cada subintervalo. Entonces voy a tener entre ti menos 1 y ti tiene que ser continuo. Entonces, justo puede tener discontinuidades en los puntos que estoy considerando como T1, T2, T3. Entonces voy a tener como definida la función definida como por pedazos. Y ahí es donde se va a ver su utilidad a la hora de resolver ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, una de las cosas para las que es muy útil es para la parte de modelación de circuitos eléctricos, donde tengo justo discontinuidades, tengo funciones continuas y van a poder tener estas características, entonces sería una posible aplicación. Y voy a tener, digo, para que sea seccionalmente continua, necesito tener otra característica, que es que f debe tender a un límite finito en los extremos de cada subintervalo. O sea, no se vale que la función se vaya a infinito en los extremos, entonces en cada extremo de cada subintervalo. Y bueno, también en el interior, ¿no? Aunque, bueno, esto de alguna forma, la parte del interior, está contemplada desde el punto de vista de las discontinuidades que voy a considerar en la función. Entonces, básicamente, con fijarme en los extremos y con que se cumpla la condición 1, básicamente voy a tener ya todo. Entonces, a ver, esto desde el punto de vista gráfico, ¿qué significa? Entonces voy a tener cierta función. La función lo que me importa es que esté definida desde 0 en adelante, o sea,
digamos que su dominio tiene que estar contenido, el dominio de la función tiene que estar contenido en el intervalo 0, infinito. Y entonces, dentro de esto, voy a poder tomar ciertos valores, digamos, puede ser que no empiecen necesariamente en 0, ya veremos los ejemplos. Va a haber un momento en donde puedo decir, bueno, la función vale 0 de aquí a acá, y entonces digamos que este fuera mi t0, este fuera mi t1, este fuera mi t2. Lo que me interesa son los puntos donde puede haber cierta discontinuidad. Entonces digamos que a lo mejor tengo definida una función, por ejemplo, una función constante entre t0 y t1. Y luego en t1 a lo mejor tengo que la función empieza y tengo otra función, un segmento de recta. Y luego después de t2, a lo mejor pues ahí comienza una parábola, por poner un ejemplo. Entonces, lo que tengo es que voy a poder, esta función f de t, pues va a estar definida como por pedazos, ¿no? Entonces, va a ser cierta constante cuando t esté entre t0 y t1. Voy a escribirla mejor abajo para que me quepa, porque si no... Entonces voy a decir la función, entonces va a estar definida por pedazos. Entonces va a ser constante cuando t esté entre t0 y t1. Luego va a ser la función identidad, digamos f de t igual a t, cuando t se encuentre entre t1 y t2. Y luego va a ser la función t cuadrada más 3, o bueno, más una constante, porque ahorita lo estoy haciendo como de forma genérica, más una constante cuando t sea mayor o igual que 2. Entonces, en este caso, pues ya tengo definida mi función y estos puntos, los puntos t1, t2, lo que me están marcando es a dónde están las discontinuidades. Puedo empezar, la función podría empezar desde 0 o podría empezar desde cualquier valor, pero siempre y cuando esté dentro de los positivos. Cuando empiece no en 0, ya veremos qué es lo que se hace con la transformación, con la transformada de Laplace y cómo se trabaja la función. Pero lo importante entonces es que la función tiene que tener estas características. Entonces, si la función es continua en todos los positivos, pues no hay problema, también se puede sacar la transformada de Laplace. O sea, no siempre tiene que ser una función discontinua, pero lo interesante, o sea, una de las grandes aplicaciones de la transformada de Laplace es que se puede trabajar para funciones que sean discontinuas, que sean como aquí se definió, que sean seccionalmente continuas, o sea, sean continuas en pedazos. Como pueden ver, en ninguno de los extremos me fui a infinito, o sea, porque podría tener cierto tipo de discontinuidades en donde el límite en el extremo fuera infinito y entonces en ese caso no estaríamos hablando de funciones a las cuales se les pueda calcular la transformada de Laplace. Entonces, la transformada de Laplace se va a poder calcular para funciones que tengan estas características. Entonces, la transformada de Laplace se va a definir de la siguiente manera. Voy a usar como notación esta letra que es la L cursiva y voy a poner entre llaves la función a la cual le voy a calcular la transformada de Laplace. Entonces, la transformada de Laplace de f de t va a ser una función que depende de s, por eso lo escribo como f de s, que va a estar definida como la integral de 0 a infinito de el producto de e a la menos st por f de t, que es la función a la que le estoy calculando la transformada, derivando con respecto a t. En este caso,
lo que vamos a hacer es que S, cuando estoy calculando la transformada y cuando calcule la integral, la voy a considerar como una constante. Entonces, cuando haga todas las cuentas, resulta que la S va a quedar dentro de la función en la mayoría de los casos, y entonces por eso es que mi transformada acaba siendo una función que depende de S. Entonces, ahorita vamos a hacer algunos ejemplos de cómo para diferentes funciones se calcula la transformada de Laplace. Entonces vamos a calcular la transformada de Laplace de la función e a la ct, donde c es una constante, y de acuerdo a la definición que tenemos de la transformada, lo que tenemos que considerar es la función nada más para valores mayores o iguales que 0. Entonces por eso estoy restringiendo que la función solo tenga t's mayores o iguales que 0. Y en este caso es una función continua, entonces voy a poder calcular su transformada. Entonces voy a calcular la transformada de Laplace de f de t. Y esta transformada, por definición, pues va a ser la integral de 0 a infinito de la función, que es e a la ct, multiplicada por e a la menos st, que es lo que tenía en la definición de la transformada. Entonces, pues hay que hacer un poco de álgebra para hacer esto. Acuérdense que cuando tengo en una integral uno de los extremos, lo estoy considerando como infinito, realmente se define como el límite cuando, ahorita voy a ponerlo, cuando b tiende a infinito de la integral de 0 a, y entonces esto lo voy a poder manejar como un número. La razón de esto es que el infinito realmente no es un número, ¿no? Entonces, si yo tengo e a la ct por e a la menos st, puedo sumar sus exponentes y entonces esto sería ct menos st, y puedo factorizar la t para poder hacer la integral. Entonces, nada más un detalle. Le dije b, entonces aquí es la integral de 0 a b, ¿no? Para que sea consistente. Entonces esto es de 0 a b. Factorizando la t, sería t multiplicando a c menos s, donde c menos s es una constante. Entonces, para poder hacer esta integral ocupando la regla de la cadena, pues lo que se tiene es que necesito tener, digamos, si tengo e a la u, donde u es t por c menos s, tiene que estar de u también. Entonces, voy a escribirlo. Entonces va a ser el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 0 a b de e a la t por c menos s de t. Y justo yo necesito completar, como les decía, entonces necesito multiplicar todo esto por c menos s. Pero para poder hacer esto y no alterar los resultados, pues entonces tendría que dividir entre 1 entre c menos s, para que así multiplicando y dividiendo se puedan cancelar. Esto afuera de la integral. De hecho, bueno, me conviene incluso ponerlo dentro del límite. Es más fácil. Entonces, aquí sería 1 entre c menos s. Entonces, de esta manera, la integral que tengo ya está completa, y entonces ya tengo e a la u de u. Aquí nada más un detalle, hay que tener cuidado que c menos s no puede ser 0, o sea, s nunca puede valer c, porque si fuera 0, pues yo estaría dividiendo entre 0 y esto no tendría sentido. S en este momento, para este proceso, S está siendo una constante. Entonces, bueno, puedo pedirle que estas condiciones.
Entonces, cuando hago ya la integral, pues esto sería el límite cuando b tiende a infinito de 1 entre c menos s, que es una constante que multiplica la integral, y la integral como tal ya está completa. Entonces tengo e a la u por du, y cuando hago esta integral, pues lo que me da es directamente e a la u, que sería e a la t, que multiplica a c menos s. Entonces, pues ahora, ya como hice la integral, voy a evaluarla en los límites de integración, que era 0 y b. Ahorita calculo el límite para poder hacerlo. Entonces, sigo tomándolo como el límite cuando b tiende a infinito de 1 entre c menos s. Y entonces voy a evaluar. Donde dice t, mi primer valor va a ser b. Entonces sería b que multiplica a c menos s. Y mi otro valor, cuando evalúo en 0, eso sería, primero evalúo en b y luego voy a restarle el resultado de evaluar en 0 la función. Y voy a tener e a la 0. E a la 0 vale exactamente 1. Entonces, ya evalué la función, ahora lo que tengo que hacer es calcular el límite. Entonces, ahora sí, calculando el límite, cuando b tiende a infinito, lo que se tiene es, como la transformada solamente tiene sentido cuando lo que obtengo es una función que depende de s, entonces aquí nada más hay que tener cuidado. Cuando calculo el límite, cuando b tiende a infinito, entonces lo que se tiene es que solamente si c menos s es negativo, cuando yo multiplique el infinito, o cuando yo sustituya, ¿no?, infinito por un negativo, pues voy a tener el límite cuando e tiende a menos infinito. Y entonces cuando tiende a menos infinito, pues la exponencial vale 0. Entonces, solamente en ese caso va a tener sentido, porque si c menos s fuera 0 o fuera positivo, pues esa integral va a tender a infinito y entonces no va a estar bien definida. Entonces, solamente si c menos s es negativo, entonces lo que voy a tener es que a la hora que yo calculo este límite va a tender a 0. Y entonces mi resultado, ya habiendo evaluado el límite, sería menos 1 sobre c menos s, que lo puedo escribir algebraicamente como 1 entre s menos c, ¿no?, multiplicando por menos en el denominador. Y entonces esta es la función que es la transformada de Laplace, que corresponde a e a una constante por t, ¿no? Entonces yo empecé con una función que dependía de t, que era e a la ct, definida para valores positivos, y estoy terminando con una función que depende de s. Y solo en este caso, esto es muy importante, a la hora que digo que c menos s tiene que ser positivo, pues quiere decir que c tiene que ser menor, bueno, que s tiene que ser mayor que c, ¿no? Entonces, solamente en este caso, la transformada de Laplace está definida y lo que me da es esta función. Entonces, vamos a hacer el cálculo de algunas transformadas de Laplace para que ustedes las conozcan. Y no siempre que se usa la transformada de Laplace, pues se tiene que calcular toda la función. Después ya veremos que hay tablas y que se pueden utilizar. Pero sí es importante que al menos alguna vez en la vida pues puedan hacer el cálculo de la transformada de Laplace de ciertas funciones. Entonces voy a hacer el ejemplo del cálculo de otras transformadas de Laplace de otras funciones, ¿no? Vamos a hacer el cálculo de la transformada de Laplace de la función constante f de t igual a 1. Entonces, en este caso,
pues la definición. Entonces voy a tomarla como, bueno, antes de tomarlo como límite, voy a tomarlo primero como la integral. Entonces la integral de 0 a infinito de la función que es e a la menos st multiplicada por 1, que en este caso pues es e a la menos st, y voy a integrar con respecto a t. Entonces, para hacer el cálculo pues necesito tomar el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 0 a b de a la menos st. Y entonces esta integral pues tampoco se puede hacer de forma directa porque tengo que pensarla como e a la u, y entonces donde u es menos s por t, y tiene que estar completa para poder hacer la integral, tiene que estar de u, y la derivada de u de menos st con respecto a t justo es menos s. Entonces, para poder hacer esta integral, pues me falta un menos s. Entonces, tengo que agregarlo. Entonces, tengo e a la menos st. Voy a agregar el menos s que me falta, multiplicando. Pero así como lo agrego, también afuera pongo 1 menos s para que al multiplicarlo me dé 1 y no esté afectando el resultado de la función. Entonces, si tengo esto, ahora sí ya puedo hacer esta integral. Bueno, aquí es el límite cuando b tiende a infinito, ¿no? Eso es importante, no olvidarlo. Entonces voy a tener el límite cuando b tiende a infinito de menos 1 sobre s, que es la parte que está afuera, y la integral de e a la menos st por menos s, ahora sí es directa, entonces es e a la menos st, y voy a evaluarla de 0 a b. Y ya después, bueno, voy a hacer el cálculo del límite cuando tiende a infinito. Entonces, si evalúo menos 1 entre s primero en b, pues tendría e a la menos sb. Y luego le voy a restar, pero como le voy a restar menos 1 sobre s, sería, le voy a sumar 1 sobre s multiplicado por e a la menos st, donde estoy sustituyendo t por 0, y eso me da 1, ¿no? Entonces, a la hora que hago la sustitución, esto me da 1. Entonces, ahora sí tengo que calcular el límite cuando b tiende a infinito de lo que tengo aquí, ¿no? De menos 1 sobre s por e a la menos sb. Ahora, cuando calculo el límite cuando tiende a infinito, como estamos suponiendo que s es positiva, entonces cuando calculo este límite, pues va a tender a, voy a tender a e a la menos infinito, que es 0. Entonces esta parte se acaba haciendo 0 y mi resultado de toda la transformación es 1 sobre s. Entonces la transformada de Laplace de 1 es 1 sobre s. Entonces ya encontré cuál es la función de s que corresponde a la transformada de Laplace de la función f de t igual a 1. Bueno, pues ahora voy a calcular cuál es la transformada de Laplace de la función seno de at. También para las funciones periódicas como seno, coseno, la transformada de Laplace es muy útil. Y bueno, ahorita vamos a ver cuál es la expresión que queda. Acuérdense que cuando estoy calculando transformada de Laplace por su definición, tengo que especificar que t es mayor o igual que 0. Aunque la función seno está definida también para los negativos, cuando estoy calculando la transformada de Laplace tengo que restringir su dominio para que tenga sentido lo que voy a hacer. Entonces para calcular la transformada de Laplace, voy a calcular la transformada de Laplace de seno de at, donde a es una constante. Entonces, esto me va a dar una, por definición, pues va a ser la integral de 0 a infinito de e a la menos st multiplicado por el seno de at de t. Entonces, aquí voy a considerar que también s es mayor que 0, no mayor igual, sino mayor estrictamente, es importante. Entonces s es mayor que 0 y entonces, bueno, pues vamos a definir esto entonces como el límite cuando b tiende a infinito de
la integral de 0 a b de e a la menos st seno de at dt. Entonces, esta integral pues se resuelve por partes para poder encontrar su resultado. Entonces, todo el tiempo va a ser entonces el límite cuando b tiende a infinito. Para no estar escribiéndolo constantemente, ahorita voy a hacer nada más la integral de 0 a b y ya que tenga el resultado, entonces ya calculo el límite. Nada más por cuestiones prácticas, ¿no? Entonces, entonces voy a tener de 0 a b e a la menos st por seno de at dt. Entonces, al hacer por partes esta integral, lo que se tiene es hay que hacerla por partes y entonces vamos a considerar u y db para separar, ¿no? Entonces, entonces en este caso esta parte la voy a considerar u y esta parte la voy a considerar db. Entonces, cuando hago la integral, bueno, tengo que sacar las derivadas y la integral respectivamente. Entonces, para empezar, pues la integral de e a la menos st, para que esté completa yo necesito menos 1 entre s afuera y multiplicar por menos s para que tenga la e a la u. Entonces quiere decir que b va a corresponder al resultado de esta integral. Entonces b va a corresponder a menos 1 entre s por la integral de e a la menos st, que es e a la menos st, ¿no? Tal cual. Ahorita no estoy considerando en dónde está evaluada la función. De hecho, voy a ahorita también a omitir que está evaluada desde 0 a b para poder resolverla y y ya después retomo que la integral está evaluada y que voy a calcularla como límite, ¿no? Entonces tengo esta parte. Por otro lado, du pues va a ser la derivada de seno de at. La derivada de seno es coseno, pero como tengo at, pues la derivada de at es a. Entonces la derivada es coseno de at. Entonces, a la hora que yo escribo el resultado de la integral, lo que tengo que considerar es u por b. Entonces, b es menos 1 sobre s por e a la menos st. Todo esto multiplicado por u, que es seno de at. Y esto a su vez le voy a restar, estoy usando la fórmula de integración por partes, que es la integral de u por db, es igual a u por b menos la integral de b por du. Entonces, la integral de b por du, pues sería voy sacando las constantes, sería a sobre s, que son las que tengo en los productos. En negativo, entonces, como tengo menos de la fórmula y el menos de aquí, va a ser más. Nada más lo pongo mejor. Entonces, esto es más a sobre s. Entonces, el producto de e a la menos st por coseno de at. Entonces, voy a escribirlo abajo para que se vea un poco más claro. Entonces, esto es, vamos aquí dividiendo. Entonces, esto sería, continúa aquí la a sobre s por la integral de e a la menos st por coseno de at. La integral con respecto a t, ¿no? Entonces, igual que acabo de hacer esta integral,
hay que volver a hacer por partes esta, ¿no? Entonces, voy a hacerla aquí abajo por partes. Ya tenemos este pedazo que es parte de mi solución, pero, o sea, el -1 entre S por E a la menos ST por seno de AT, ese ya es parte de lo que se queda. Y me falta entonces nada más hacer la integral esta. Voy a ponerle en otro color para diferenciarla y ahorita voy a volverla a hacer por partes. El A sobre S es una constante, entonces lo que tengo es E a la integral de E a la menos ST por el coseno de AT. Y entonces al hacerla por partes, pues otra vez tengo que tomar quién es U y quién es dB, ¿no? Entonces, en este caso voy a tomar como U coseno de AT y como B, como dB, E a la menos ST. Esta E a la menos ST, pues es la que ya hice, entonces ya sé que B es lo mismo que -1 entre S por E a la menos ST. Y por otro lado, cuando hago la derivada de coseno de AT, pues la derivada de coseno de AT es A, bueno, menos A por seno de AT. Entonces, menos A por seno de AT. Entonces, volviendo a ocupar pues la fórmula de que la integral de U por dB es igual a U por B menos la integral de B por du. Entonces tengo que multiplicar U por B, que es -1 entre S por E a la menos ST coseno de AT. Y luego menos la integral de B por du. Entonces, otra vez tengo A sobre S como constantes que voy a sacar. Y aquí tengo algo interesante que es B y du son ambos negativos. Al multiplicarlos me da positivo y tenía menos de la fórmula, entonces sigue quedando ese menos. Entonces tengo B por du que había visto que es E a la menos ST por el seno de AT. Entonces, esta sería la transformada. Bueno, casi. Ahora tengo que regresarme a toda el álgebra de lo que he estado haciendo para empezar a ya obtener el resultado. Entonces, aquí en este tipo de funciones, si se fijan, la que acabo de obtener aquí, que es E a la menos ST seno de AT, está multiplicada por menos A sobre S, pero a su vez estaba multiplicada por un A sobre S anterior. Y eso corresponde a, pues a la función original con la cual empecé a integrar. Entonces, cuando se están haciendo integración por partes y se obtiene el mismo resultado con el que se empezó, pero multiplicado por una constante, entonces lo que se hace es textualmente álgebra para poder resolverlo. Entonces vamos a reescribir todo lo que ya tenemos. Ya tenemos todos los resultados, entonces vamos a hacer la sustitución. Entonces, yo quería originalmente calcular la integral de E a la menos ST por seno de AT. Entonces, esto era lo que yo quería. La primera parte de mi resultado que obtuve cuando empecé con esto fue lo que tengo aquí. Entonces voy a escribirlo. Entonces eso era -1 entre S por E a la menos ST por seno de AT, ¿no? Luego era más A sobre S, lo voy a escribir aquí abajo, más A sobre S,
que multiplica pues al resultado, a esta integral. Pero esta integral ya la hice aquí y esta integral pues es lo que me acaba de dar, es lo que tengo aquí arriba. Entonces voy a escribir, entonces sería menos 1 entre s, e a la menos st, coseno de at, y luego tengo menos a sobre s por la integral de e a la menos st, seno de at de t. Aquí nada más, bueno, voy a... Como estaba escrito, se había... Entonces, e a la menos st seno de at. Entonces, voy a pensar esto como si fuera álgebra y como si mi incógnita fuera la integral, o sea, la integral de e a la menos st seno de at, pues le voy a llamar una constante cualquiera. Para fines prácticos le voy a llamar c. Esto nada más para que sea más fácil la parte algebraica. Entonces, quiere decir que mi función que tengo aquí va a ser c es igual a menos 1 entre s, e a la menos st por seno de at. Luego aquí tengo que hacer el álgebra más a entre s por menos 1 entre s, eso me va a dar menos a sobre s cuadrada. Voy a escribirlo mejor abajo para que quede completo y se vea bonito. Entonces sería menos a sobre s cuadrada de e a la menos st coseno de at. Tal cual. Entonces aquí, bueno, en esta realmente estos productos no los necesito, esos paréntesis. Y luego el a entre s está multiplicando a menos a sobre s. Esto quiere decir que me va a dar menos a cuadrada sobre s cuadrada por la integral con la que empecé, que le llamé c. Realmente yo lo que quiero en todo esto es poder despejar la c. Entonces, si yo quiero despejar la c, pues podría este menos a cuadrada entre s cuadrada pasarlo sumando del otro lado. Entonces eso sería lo mismo que c más a cuadrada entre s cuadrada por c, pues va a ser igual a todo lo que tengo aquí, ¿no? Menos 1 entre s por e a la menos st seno de at y menos a entre s cuadrada e a la menos st coseno de at. Entonces ya se empieza a ver que estoy llegando pues a un resultado más o menos razonable. Y entonces en este caso voy a factorizar la c porque la quiero despejar de aquí. Factorizándola, esto es 1 más a cuadrada sobre s cuadrada. Y esto, toda esta integral pues es ya de acuerdo a lo que vimos, va a ser menos 1 entre s, o sea, lo que tengo tal cual aquí, ¿no? Nada más lo reescribo. Bueno, no necesito el último. Entonces, 1 más a cuadrada entre s cuadrada, si yo hago la operación, me queda lo mismo que como si fueran suma de fracciones, s cuadrada, y voy a tener en el numerador s cuadrada más a cuadrada. Y cuando paso, esto es igual pues a todo lo que tengo aquí, ¿no? Cuando lo paso dividiendo, el valor de c, que es la integral que yo quiero despejar, pasar dividiendo, pues si divido entre una fracción, puedo invertir numerador y denominador y entonces eso pero multiplicando,
Entonces tendría S cuadrada entre S cuadrada más A cuadrada. Si quieren pueden pensar como este S cuadrada que está dividiendo pasa multiplicando, entonces pasa al denominador. Y S cuadrada más A cuadrada que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces esto va a estar multiplicando a todo lo que yo tenía aquí. Entonces ya tengo cuál sería el resultado de la transformación, pero ahora lo que me falta, bueno, casi el resultado de la transformación, pero habíamos quedado que había que calcular todo esto de 0 a b, porque es teníamos la integral entonces todo esto va a ser igual al límite cuando b tiende a infinito de todo lo que tengo aquí, de toda la expresión, pero evaluada de 0 a b. Entonces voy a hacer la evaluación de 0 a b para obtener los resultados. Entonces, digamos que ya la transformada de Laplace, que es la función que estoy buscando, va a ser igual a s cuadrada entre s cuadrada más a cuadrada, y entonces voy a empezar a sustituir primero en b. Entonces, cuando yo sustituyo en b, va a pasar algo importante. Bueno, primero sería e a la menos bt seno de AT menos A entre S cuadrada e a la menos BT coseno de AT. Entonces ya tengo toda la expresión. Ah, bueno, me falta todavía un pedazo. Y a esto todavía le voy a restar la evaluación de la función, pero ahora en 0. Entonces, sustituyendo sería a la hora que multiplico por menos, cada uno de estos se va a hacer más, entonces 1 va a ser 1 entre s, lo voy a escribir ahorita, sería menos 0 por t, por seno de 0t. Y la otra sería más a sobre s cuadrada, e a la menos 0s, un detalle aquí se me fue, no es t, sino es s. 0 por s, digo ya sé que es 0, pero lo estoy escribiendo para que lo tengan súper presente, y esto multiplicado por coseno de 0t. Entonces, ahora sí, el s cuadrada entre s cuadrada más a cuadrada está multiplicando a todo esto. Cuando tomo el límite, cuando b tiende a infinito de lo que tengo aquí, entonces voy a tomar el límite cuando b tiende a infinito. Cuando b tiende a infinito, pues la exponencial se hace 0, y entonces todo esto va a tomar todos los valores, y entonces todo esto se hace 0. Entonces esos dos elementos ya se fueron, y cuando evalúo en 0, e a la 0 es 1, seno de 0 es 0, entonces este también se hace 0. Y lo único que queda es coseno de 0t, porque coseno de 0, ahí sí, coseno de A0, perdón, aquí nada más como observación. También se me fue ese detalle. Coseno de A por 0. Pero coseno de 0 es 1, e a la 0 es 1, entonces me queda A por S cuadrada. Entonces, a la hora que hago todas las operaciones, era S cuadrada entre S cuadrada más A cuadrada, que multiplica a todo esto que está, las funciones que tienen que ver con 0 me dan 1, entonces que multiplica A sobre S cuadrada. Entonces las S cuadradas se van, y el resultado de la transformación es A entre S cuadrada más A cuadrada. Entonces, la transformada de Laplace de seno, tal cual es A entre S cuadrada más A cuadrada. Digo, yo sé que fue un desarrollo bastante largo, lo hice paso por paso,
pero ya obtenemos esta transformada. Les decía que no en todos los casos va a ser necesario hacer todo esto, porque existen ya algunas tablas que vamos a utilizar, pero sí es importante que al menos alguna vez en su vida pues puedan calcular la transformada de Laplace de alguna función y van a hacer algunos ejercicios al respecto.